¿Me dicen por favor si se ve bien? Sí se puede observar muy bien, doctora. Ya podríamos empezar con la ponencia de actividad. Ok. Buenas tardes, es para mí un placer estar en este curso. Entiendo que es un curso para alumnos de pregrado que todavía no han llevado el curso de radiología. Y bueno, más que dar aportes de conocimientos acerca de patrones radiológicos, lo que más me gustaría es motivarlos e inspirarlos en este mundo aparte que es el de la radiología, ¿no? Entonces, hoy nos toca hablar acerca del abordaje radiológico de los tumores de la médula espinal. Vamos a empezar mencionando que la médula espinal es una continuación del cerebro, por lo tanto va a estar constituida por las mismas células que tiene el cerebro y por lo tanto los mismos procesos patológicos que van a afectar al cerebro afectan también a la médula espinal. Esta estructura es una estructura bastante pequeña, aunque larga, tiene un diámetro que apenas llega a medir 1 centímetro. Entonces, las imágenes a veces pueden ser un poco difíciles de representar, ¿no? Pero bueno, vamos a tener en cuenta también que el líquido cefalorraquídeo, el mismo líquido cefalorraquídeo que está bañando el cerebro en las cisternas basales, también está bañando a la médula espinal. Y el espacio epidural que se ve en el encéfalo también se ve en la columna, igual que la dura. El primer paso en el abordaje de los tumores espinales va a ser identificar el espacio en el que esto se localiza. ¿Por qué? Porque cada espacio va a tener un componente celular diferente. Entonces, identificar el espacio nos va a ayudar a definir de qué naturaleza es el tumor y por lo tanto el diagnóstico diferencial se reduce bastante. Por lo tanto, el primer paso va a ser reconocer anatómicamente los compartimentos que se encuentran en el conducto raquídeo. Y para ello vamos a tener de referencia dos estructuras. La primera va a ser la dura, que se ve como esta imagen hipointensa en esta imagen de resonancia magnética ponderante 2, que está señalada aquí o resaltada con esta línea en color rosado. Y la segunda que es los bordes de la médula espinal, que está representada aquí en una línea verde. Entonces, estas dos estructuras van a definir tres espacios. El primero, el espacio intramedular, propiamente dicho, donde solo está la médula espinal. El segundo, que es el intradural extramedular, donde hay líquido cefalorraquídeo, estructuras nerviosas y vasculares. Y el espacio extradural o epidural, que en este caso está resaltado en color azul, ¿no? Es en este caso solo el espacio epidural posterior, pero existe un espacio epidural anterior que en este caso está colapsado. En esta otra imagen vemos la representación esquemática, y aquí sí podemos ver el espacio epidural anterior y posterior, que tiene comunicación con los tejidos perivertebrales a través de los neuroforámenes, y también definimos el espacio intradural extramedular y el espacio intradural. Entonces, las lesiones se van a dividir de acuerdo, o van a tener una presentación radiológica diferente de acuerdo a donde sea su origen. Cuando se originan en el espacio epidural, lo que van a hacer es generar desplazamiento de la dura y según su tamaño también de la médula espinal hacia adentro. Y pueden de otro lado generar remodelación o destrucción ósea a nivel anterior. Cuando la masa, la lesión es intradural, extramedular, lo que vamos a tener es un desplazamiento hacia adentro solo de la médula espinal. Inclusive podemos tener una hendidura de líquido cefalorraquídeo entre el tumor y la médula, lo que nos habla de su naturaleza extraaxial o extramedular. Y dependiendo de su tamaño también puede desplazar la dura, pero ya no hacia adentro como en este caso, sino hacia afuera, y también podría llegar a tener remodelación de la superficie ósea. Por último, las masas intramedulares lo que van a hacer es generar una expansión de la médula espinal, nada más sin comprometer los otros espacios. Esta es otra representación en coronal, donde se ve el tumor que está desplazando internamente tanto la dura como la médula espinal, el cordón medular, al ser extradural. En esta otra imagen, la lesión es
intradural extramedular y solo desplaza hacia adentro de la médula espinal. Y por último, en el espacio intradural intramedular, lo que vamos a tener es un ensanchamiento fusiforme de la médula espinal, disminuyendo en este espacio, a este nivel, la amplitud del espacio intradural, extramedular. Dentro de las modalidades de imagen que tenemos para evaluar los tumores de la médula espinal, básicamente es resonancia magnética, ¿no? Porque su alta resolución de contraste y espacial va a ayudarnos a definir mejor las características de los tumores para tratar de determinar su origen, además de su localización. Esto no se puede hacer de la misma manera con otras modalidades diagnósticas. La tomografía, por ejemplo, nos podría ayudar a definir la localización en tumores pequeños, pero ya no en tumores más grandes o muy difusos. Pero en casos en los que esté contraindicada la resonancia o no se puede hacer, por ejemplo, personas que tienen marcapasos, personas que tienen elementos metálicos no magnetocompatibles, ellos necesariamente, ellos tienen que se tiene que emplear una alternativa diagnóstica ya que no pueden entrar a resonador. Entonces, en estos casos, se podría intentar hacer una mielotomografía, ¿no? Esta mielotomografía consiste en inyectar sustancia de contraste iodado dentro del conducto raquídeo, en el espacio subaracnoideo, y ayuda a definir los contornos de la lesión, ¿no? Más no la naturaleza misma de la lesión como si lo hace la resonancia magnética, ¿no? Pero es una gran alternativa en pacientes que no se pueden someter a resonancia magnética. Vamos a empezar hablando del espacio intramedular. Como dijimos, la médula es una continuación del cerebro, y por lo tanto las células que contiene van a ser las mismas, ¿no? Tejido, células neuronales y células de la glía. Por lo tanto, el 70%, la mayoría de los tumores en la médula espinal van a tener ese origen, y son ependimomas o astrocitomas, ¿no? Tanto las células ependimarias como los astrocitos son células de la glía, y por lo tanto son el mayor número de tumores en frecuencia a nivel de la médula espinal. Pero se puede tener otros tumores de origen vascular, porque no olvidemos que también hay elementos vasculares, hay elementos linfocíticos, hay a veces elementos mesenquimales que pueden quedar atrapados durante la embriogénesis temprana. Y, como siempre, podemos tener lesiones metastásicas. El primer paso para evaluar una lesión intramedular es establecer el nivel. Esto de acuerdo a las vértebras donde se encuentran. Por ejemplo, aquí tenemos una lesión expansiva de la médula espinal cervical que está localizada entre las vértebras C4, C5 y C6, ¿verdad? C2 es esta vértebra que es alargada por la presencia de la apófisis odontoides. Entonces esta va a ser C3. Y recién en C4 vemos la lesión, C4, C5 y C6. El segundo paso es definir la señal. Esta es una señal hiperintensa y tenemos que definir si existen otros componentes dentro de la lesión, como quistes que se ven de la misma señal que el líquido cefalorraquídeo, por su contenido líquido. Aquí vemos la presencia de un quiste, porque es una estructura mucho más hiperintensa, mucho más clara, tiene la misma señal que la del líquido cefalorraquídeo. Entonces es una lesión hiperintensa con un componente quístico. Puede tener sangre, puede tener calcificaciones, estos se van a ver como señales hipointensas en T2, pero no se van a poder diferenciar la una de la otra por resonancia magnética. Y el patrón de realce con el contraste. El tercer paso va a ser describir los bordes. Esto nos va a ayudar a definir si es una lesión localizada o una lesión difusa, ¿no? En este caso vemos que los bordes están bien localizados y es una lesión entonces localizada. Los ependimomas, hablando ya específicamente de cada uno de estos tumores, son los tumores intramedulares más frecuentes en los adultos. Usualmente se presentan en la médula espinal cervical y, como dijimos, al ser tumores que van a tener su origen en las células ependimarias, es decir, las células que están tapizando el canal ependimario central, por lo tanto su localización tiende a ser central. Esto puede perderse cuando el tumor es de mayor tamaño. Suele tener bordes bien definidos, la porción o tumor es sólido con mucho realce con el contraste, con frecuencia se asocia a quistes, a hemorragia
y puede tener dilatación, puede generar siringomiela, es decir, dilatación del conducto ependimario central, ya que al tener crecimiento central obstruye el fluido normal del líquido cefalorraquídeo. Aquí, por ejemplo, tenemos una tumoración en la unión bulbomedular, es una lesión de naturaleza sólida con un componente quístico. Lo vemos, la porción sólida la vemos isointensa en T2, en esta imagen ponderada en T2 vemos que es isointensa al parénquima encefálico y medular distal, que con el contraste realza muy bien y con bordes muy definidos. Y además tiene una adyacente, una imagen con alta señal en T2 similar a la del líquido cefalorraquídeo e hipointensa en T1, también similar a la del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Es un quiste asociado a la lesión. No vemos dilataciones del conducto ependimario, ¿no? En este caso. Esto se trataba de un ependimoma grado 2 de la OMS. En este otro caso vemos otra lesión también hiperintensa en T2, pero que en sus bordes vemos un área o un halo muy hipointenso, ¿no? Esto nos habla de hemorragia, porque bueno, el ependimoma por lo general puede calcificar, pero lo que más lo caracteriza es la presencia de hemorragia. Entonces, las hipointensidades, sobre todo si forman nivel, o si se presentan así periféricamente y en halo, eh, son causadas por la presencia de residuos de hemosiderina, ¿no? O productos de degradación de la hemoglobina, ¿no? Están asociados también a edema de la adyacente, y en las imágenes axiales se va a ver, en las imágenes ponderadas en T1 se va a ver áreas de hiperseñal espontánea en T1. Esto nos habla de la presencia de sangre o metahemoglobina. Y con el contraste tiene un reforzamiento muy heterogéneo. También se trataba de un ependimoma grado 2 de la OMS. En este otro caso vemos una lesión mucho más extensa, muy heterogénea, medio quística, con áreas de hiperintensidades, algunas incluso están extramedulares, otras son intramedulares, tienen un reforzamiento ávido pero muy heterogéneo, inclusive están diseminadas hacia las raíces de la caudequina a nivel lumbar, ¿no? Este es ya un tumor mucho más agresivo, es también un ependimoma, pero grado 3 de la OMS, es un ependimoma anaplásico, que puede tener diseminación en todo el neuroeje, ¿no? Incluyendo el encéfalo. Luego, los astrocitomas son los tumores más frecuentes en los adultos. A diferencia, perdón, habíamos dicho que los ependimomas son los tumores espinales más frecuentes en los adultos. En cambio, los astrocitomas son los tumores espinales más frecuentes en los niños. Estos pueden ser localizados o difusos. Específicamente, cuando hablamos de un astrocitoma localizado, estamos hablando de un astrocitoma pilocítico, que es grado 1 de la OMS. En cambio, los difusos son grado 2, grado 3 o grado 4. Aumenta el grado de malignidad. El máximo grado es el tipo 4, también conocido como glioblastoma. Entonces, como dijimos, como adelantamos, el astrocitoma pilocítico es el tumor más frecuente en niños, ¿no? Y también en adolescentes y hasta adultos jóvenes, ¿no? Por debajo de los 20 años. Se caracteriza también por tener bordes definidos, pero a diferencia del ependimoma, este más bien es excéntrico, no es central. Con el contraste tiene reforzamiento y también pueden presentar quistes y hemorragias. Aquí lo que vemos es una lesión, aquí lo que vemos es una hiperintensidad difusa de la médula espinal cervical con un componente quístico a nivel vulvar. Con el contraste vemos que hay un reforzamiento de la porción sólida, muy bien definido. Y lo que no está reforzando entonces es una degeneración o un componente quístico o edema, ¿no? Aquí hay otro componente quístico mucho más extenso que tampoco tiene reforzamiento. Este fue un astrocitoma pilocítico en un paciente de 20 años. En este otro ejemplo, lo que vemos es una tumoración a nivel de la caudequina, perdón, a nivel del cono medular, ¿no? Vemos una expansión del cono medular hiperintensa en T2. Impresiona estar muy bien definida, pero con el contraste tiene un reforzamiento muy heterogéneo, cuyos bordes no se definen muy bien. Inclusive en las imágenes de la cirugía
se ve que el tumor no se puede definir y diferenciar de la médula, ¿no? Se hizo una resección parcial, los bordes estaban comprometidos y se trataba de un glioblastoma, es decir, un astrocitoma de grado 4 de la OMS, ¿no? De muy mal pronóstico. También era un paciente joven. Entonces, hay algunos datos que nos pueden ayudar a diferenciar un ependimoma de un astrocitoma, que como dijimos, son la mayor parte de los tumores de la médula espinal. Cuando el tumor tiene estos bordes localizados y tiende a ser central, va a favorecer un ependimoma, mientras que una lesión mucho más difusa, bordes poco definidos, más extensa, ¿no? Bordes irregulares, va a favorecer que sea un astrocitoma. El tercer tumor más frecuente de la médula espinal es el hemangioblastoma. Este es un tumor de estirpe mesenquimal, ¿no? Que se produce a partir de células madre mesenquimales llamadas hemangioblastos. Es un tumor benigno, grado 1 de la OMS, pero que por su crecimiento genera más problemas mecánicos que por su naturaleza tumoral. Puede aparecer o aparece con mayor frecuencia en la fosa posterior, a nivel del cerebelo, y con menos frecuencia en la médula espinal. También aparece de forma esporádica en cualquier persona o de forma familiar, sobre todo cuando son múltiples, en la enfermedad de von Hippel-Lindau, ¿no? Es una alteración genética en la que se caracteriza, entre otros tumores, por presentar múltiples hemangioblastomas en el encéfalo, predominantemente cerebelo, tallo, médula espinal y en la retina. Este tumor no siempre es intraaxial, no siempre es intramedular, a veces tiene localización intradural extramedular, ¿no? Y tiene un componente subpial. Por lo general se localiza aquí en la interfase o en el borde de la médula espinal, ¿no? Bueno, aquí vemos que hay muchas lesiones, algunas sólidas y algunas sólido-quísticas, ¿no? Lo típico de este tumor es una lesión quística con un componente sólido mural y con muchas estructuras vasculares adyacentes, ¿no? Es un tumor altamente vascularizado. Aquí vemos imágenes quísticas con componente sólido excéntrico. Este componente sólido excéntrico realza muy bien, mientras que el componente quístico no. Acá hay otras que son enteramente sólidas. Aquí hay otras que no se definen bien entre dos, sino más bien con el contraste. Y esta otra imagen también sólida quística. Esta es la imagen durante la cirugía en la que se ve la tumoración y los gruesos componentes o las gruesas estructuras vasculares que se desarrollan alrededor del tumor. Aquí tenemos otra imagen. En este caso podemos ver que la localización del hemangioblastoma no es intramedular, en este caso es intradural extramedular y adyacente o adherido a su borde pial, y que está acompañado de múltiples estructuras serpiginosas hipointensas, y estos son estructuras vasculares, con el contraste se ve cómo tienen este reforzamiento. Y durante la cirugía se observa, ¿no?, la tumoración bastante rojiza por la gran vascularización que tiene. Otros tumores que se pueden presentar son, por ejemplo, el lipoma, en este caso un lipoma, un tumor benigno que no generaba alteraciones neurológicas en el paciente, que fue más que nada un hallazgo incidental, ¿no? Esto se puede producir porque durante el cierre del tubo neural, o durante la diferenciación o el desarrollo embrionario temprano, algunas células mesenquimales pueden quedar atrapadas, ¿no?, dentro del tubo neural y con el tiempo producir este tipo de lesiones. No es un tumor maligno, tiene una alta señal en T1. Si se dan cuenta, la grasita que tenemos aquí en la espalda también se ve hiperintensa en T1. Entonces, la grasa tiene esa señal en T1 y este tumor tiene de forma muy homogénea, muy alta señal en T1. Pocas lesiones tienen alta señal en T1. Ya vimos la sangre, el estadio subagudo, la methemoglobina, y otra de ellas es la grasa, ¿no? En T2 también es hiperintensa, si la comparamos aquí con la grasa subcutánea, también es igual. Y cuando se realiza una saturación de la grasa, se ve que se pierde la señal de toda la grasa que vemos en la imagen, ¿no?, incluyendo la del tumor.
Con el contraste tiene muy poco realce. Y por supuesto, no podemos dejar de hablar de las lesiones metastásicas, ¿no? Las lesiones que en este caso, un cáncer de mama que tenía afectación de todo el neuroeje, ¿no? Tanto a nivel supratentorial como infratentorial y a nivel de la médula espinal. Sobre todo cuando son múltiples lesiones hay que plantear esa posibilidad de etiología metastásica. Finalmente, hablaremos de la malformación cavernomatosa, ¿no? O más comúnmente llamada cavernoma. Esta es una malformación vascular que consiste en estructuras vasculares aberrantes que no tienen comunicación con el árbol arterial ni el árbol venoso, ni la circulación venosa, ¿no?, del cerebro. Son estructuras malformadas que aparecen dentro del parénquima y que tienden a sangrar, que sangran muchas veces y que por eso producen síntomas neurológicos, ¿no? Al tener múltiples episodios de sangrado, lo que vamos a tener es sangre en diferentes estadios de evolución y por lo tanto de muchas señales. Y esto lo que hace es darnos esta imagen, una imagen multilobulada, tiene un aspecto de popcorn, con áreas de sangrado más antiguo, áreas de sangrado más reciente, otras áreas de más contenido seroso, ¿no? Y van a tener un artefacto de susceptibilidad magnética muy intenso en las secuencias de eco de gradiente. Van a tener focos de alta señal intrínseca en T1 por su contenido de sangre, van a tener muy baja señal en T2 y van a tener un reforzamiento heterogéneo, ¿no? Estas lesiones pueden estar en cualquier parte del neuroeje y con mucha frecuencia no hay solo una, sino varias. Ahora pasamos al espacio intradural extramedular. En este caso, como vemos aquí, en este cuadro, en esta representación esquemática, están separando la dura madre de la aracnoides, ¿no? Este es obviamente un esquema nada más, porque como vimos en la resonancia magnética es difícil diferenciarlas. El espacio entre la dura madre y la aracnoides es lo que conocemos como el espacio subdural. Este espacio subdural es un espacio virtual o un espacio potencial en la médula espinal, ¿no? Por lo general está colapsado y no tenemos mucha patología ahí. Lo que tenemos es entonces una sola línea hipointensa en la resonancia magnética que se va a definir solo como dura. Y dentro de este espacio vamos a tener líquido cefalorraquídeo, ¿no? El mismo líquido que está en el espacio subaracnoideo a nivel de las cisternas basales y en la convexidad cerebral. Vamos a tener las raíces nerviosas que están emergiendo de la médula espinal, vamos a tener estructuras vasculares y también tejido glial. Y los tumores, por lo tanto, que van a estar aquí, van a ser dependientes de estas estructuras. Podemos tener meningioma, porque aquí tenemos meninges, vamos a tener schwannomas y neurofibromas, que son tumores de la vaina de estas nervios, de estas estructuras nerviosas que están emergiendo de la médula espinal. El más frecuente de todos es el meningioma. Este es el tumor extraaxial más frecuente, tanto en el cerebro como en la columna. El meningioma tiene una gran predilección por las mujeres y se presenta sobre todo en la edad fértil. Entonces, tiene receptores para progesterona que explica esta mayor predilección por el sexo femenino. El 80% de los meningiomas espinales está a nivel torácico, el 15% a nivel cervical y solo el 5% a nivel lumbar. Se va a ver como una imagen extraaxial, es decir, que no está dentro de la médula. Muchas veces se ve su extensa base a nivel de la dura, y como vemos aquí, como habíamos visto en los gráficos, está desplazando internamente solo la médula espinal en esta imagen sagital, y en la axial vemos la gran tumoración aquí y la médula espinal desplazada hacia atrás y comprimida además. El meningioma se va a caracterizar por presentar una cola dural. Esta cola dural es como una zona de realce de la dura madre adyacente y que va en forma lineal
hasta más desde desde la parte central más gruesa hacia que se va hacia la zona distal donde se va perdiendo. Esta cola dural no necesariamente nos implica que hay una infiltración de la dura a este nivel, sino que es una mezcla entre infiltración tumoral y a veces una reacción inflamatoria al tumor. Este es un hallazgo típico en los meningiomas a nivel del encéfalo. Puede verse también a nivel de la médula, de la columna, pero al ser una estructura muy pequeña, a veces es difícil reconocerla, pero si la reconocemos, entonces aumenta nuestra sospecha. Claro, no es un signo patognomónico del meningioma, pero nos ayuda bastante a definirlo. El meningioma también es un tumor que con mucha frecuencia calcifica. Como en este caso vemos, es una lesión extraaxial que está desplazando a la médula y tiene muy baja señal en T2, ¿no? Esto puede ser por sangre o calcificación, pero el meningioma no se caracteriza precisamente por sangrado, lo puede tener, pero lo que más frecuentemente tiene es calcificación y se puede comprobar en la tomografía como tiene una señal muy similar a la de las vértebras. Luego, el schwannoma es otro de los tumores que con frecuencia van a estar en este espacio. Es un tumor benigno que nace de las células de Schwann. Pueden aparecer de forma esporádica, es lo más común, o sea, en pacientes sin ningún otro síndrome de mutación genética, pero pueden ser también familiares, y en esos casos aparecen múltiples schwannomas. Estos trastornos pueden ser la neurofibromatosis tipo 2 o la schwannomatosis. Los schwannomas se caracterizan por su alta señal en T2 y en T1 son iso e hipointensos. Aquí inclusive tiene tanta alta señal en T2 que no se define bien, incluso podría pasar desapercibido, pero con el contraste se ve que sí tiene un componente sólido que está realzando, ¿no? Que también tiene un componente quístico. Tiene muy frecuentemente precisamente una degeneración quística, sobre todo si el tumor es más grande. Y a diferencia del meningioma, tiene con más frecuencia hemorragia que calcificación. Aquí hay otro ejemplo de un paciente que tiene múltiples schwannomas. En este caso, el paciente tenía una schwannomatosis. Aquí vemos lesiones, inclusive en un mismo espacio, en un mismo nivel, que están localizadas en el espacio intradural extramedular con una señal intermedia en T2 que está deformando la médula espinal aquí hacia ventral y aquí hacia dorsal, ¿no? Dándole esta morfología en S y obviamente generando síntomas neurológicos. Con el contraste tiene un realce muy intenso y en la médula más caudal podemos identificar otras lesiones adyacentes y múltiples, ¿no? Este paciente fue sometido a cirugía y se le extrajo estas múltiples lesiones, ¿no? El paciente tenía esta alteración genética que le causaba una schwannomatosis. Con frecuencia los schwannomas van a tener un crecimiento que va a seguir el trayecto de las raíces nerviosas, ¿no? Y por lo tanto va a atravesar el neuroforamen. Y al hacerlo va a remodelarlo, ampliándolo, generando una remodelación ósea. Al ser un tumor benigno, pues no es habitual que haga erosión ni lisis ósea, sino más bien una remodelación producto de la presión constante de su crecimiento a largo plazo. Y esto hace que tenga un componente más grande a nivel intrarraquídeo, una especie de cintura a nivel del neuroforamen y luego un crecimiento más grande a nivel extraforaminal, ¿no? Ya que la ausencia de estructuras sólidas aquí o estructuras duras como el hueso va a permitir un crecimiento más grande, dando una configuración en forma de mancuerna, ¿no? En este caso está un poco exagerado el crecimiento extraforaminal, pero más o menos tienen esta forma, ¿no? Como de mancuerna o de pesita. Lo podemos ver aquí en sagital, como el neuroforamen ha sido ampliado, con incluso remodelación de la vértebra. Hiperintensa en T2, como dijimos, e hipointensa en T1. Y en esta imagen por tomografía podemos ver la remodelación que le hace a la vértebra, ¿no? La remodelación en este caso se caracteriza porque hay un componente un poco bastante liso, ¿no?
irregular, no es una erosión, es más bien una remodelación, ¿no? Ampliación del neuroforamen en comparación con los adyacentes. Y este es un ejemplo de un paciente con neurofibromatosis tipo 2. En estos casos, el paciente no solamente va a tener múltiples schwannomas, sino que se le conoce como una mnemotecnia, ¿no? Es el síndrome Misne. ¿Por qué? Porque tiene múltiples y hereditarios schwannomas, meningiomas y ependimomas. Entonces, este paciente tenía los tres. Tenía schwannomas, como vemos aquí, esta lesión, por el espacio en el que se encuentra, como reforzamiento, otros múltiples aquí, ependimomas, que están localizados en la médula espinal cervical, y meningioma a nivel de ala mayor del esfenoides del lado derecho, y otros schwannomas en el macizo facial. Recuerden que los schwannomas pueden estar presentes en cualquier parte del cuerpo. Y los neurofibromas, que también son tumores de la vaina nerviosa, también son tumores benignos y que radiológicamente no se diferencian mucho de los schwannomas, ¿no? Pueden ser esporádicos, que es de hecho lo más frecuente, de forma aislada, o familiares como la neurofibromatosis tipo 1, ¿no? Esta facomatosis se caracteriza porque tiene múltiples neurofibromas espinales, dando una apariencia a veces un poco monstruosa. ¿Por qué? Porque también tienen algunos neurofibromas cutáneos, intraneurales en el área periférica y plexiformes, ¿no? Que hacen que se incremente el volumen de determinado órgano. Aquí vemos como una lesión sólida, foraminal, extraforaminal predominantemente, con alta señal en esta imagen ponderante. No se diferencia mucho del schwannoma. Es más, en los reportes, cuando vemos una lesión así, solemos poner, ¿no? Tumor de la vaina nerviosa o schwannoma / neurofibroma, ¿no? Porque ya el patólogo nos dirá finalmente de qué se trató. Básicamente ambos son tumores de la vaina nerviosa. Este es un ejemplo de un paciente con neurofibromatosis tipo 1, en el que se ve como hay múltiples neurofibromas prácticamente cada uno de las raíces nerviosas que estamos observando, ¿no? Tumores de alta señal en T2, y además podemos ver que hay otras tumoraciones a nivel cutáneo, ¿no? Son otros neurofibromas cutáneos múltiples. En las imágenes axiales vamos a ver cómo están remodelando los forámenes, siendo ampliados, dándoles también una forma de mancuerna a estas tumoraciones. La diferencia a nivel anatómico o histológico es que entre el schwannoma y el neurofibroma es que el schwannoma tiene un crecimiento más excéntrico. Y podría en teoría poder separarse el schwannoma de las fibras del nervio, mientras que el neurofibroma tiene un crecimiento que infiltra las fibras nerviosas, por lo tanto es imposible separarla del nervio. Esta es una diferencia fundamental porque tiene mucho mejor pronóstico una cirugía por schwannoma que una cirugía por neurofibroma, ¿no? Y además podría radiológicamente darnos alguna orientación, ¿no? Porque en estos pacientes se puede ver un signo como de la diana, pero que básicamente es para schwannomas periféricos, porque en la médula espinal no suele estar presente. Por último, en este espacio vamos a tener también metástasis, sobre todo las metástasis leptomeninges. Estas metástasis pueden ser a causa de múltiples tumores, pero con mucha frecuencia lo vamos a ver en el cáncer de mama, sobre todo por la frecuencia del cáncer de mama, ¿no? Cáncer de pulmón, cáncer de próstata y linfomas también. O en los niñitos que tienen ependimomas anaplásicos o meduloblastomas, ¿no? Y los glioblastomas también, que pueden estar en el encéfalo y se diseminan a través del líquido cefalorraquídeo. Y se van a ver como engrosamientos a veces lineales, otras veces más irregulares, multinodulares, bastante gruesos, en toda la superficie de la médula espinal, otras veces de forma más sólida, ¿no? Prácticamente aquí está obliterando todo el conducto raquídeo lumbar y aquí rodeando al cono medular. Y este mismo paciente tenía también una diseminación leptomeningia supratentorial y aquí una gran masa a nivel de
la glándula pineal. Y finalmente hablamos del espacio extradural o epidural. Aquí lo que vamos a tener es grasa, prácticamente, grasa epidural. Digamos, aquí puede estar a nivel posterior, a nivel anterior o en el foramen. Vamos a tener raíces nerviosas, arteriolas, plexos venosos, vasos linfáticos. Pero el tumor que más frecuentemente se va a localizar ahí son las metástasis. Podemos tener también meningiomas con frecuencia. En este caso vamos a ver múltiples lesiones que están afectando las vértebras, el espacio también intradural, extramedular, y otras que están afectando el espacio, como vemos aquí, epidural. Aquí vemos que el espacio o la grasa epidural anterior está reemplazada por un tejido que está realizando un contraste, y pues, asociada a todos estos hallazgos estamos pensando como primera posibilidad en una metástasis. En este otro paciente con mieloma múltiple vemos que vemos esta infiltración de la médula ósea de las vértebras bastante severa, y algunas pueden estar expandiéndose hacia el espacio epidural anterior, generando incluso compresión medular. En este otro caso vemos un meningioma. El meningioma en el espacio epidural es un poco más raro, pero puede suceder, ¿no? Entonces vemos como aquí este espacio tiene una alta señal en T1. ¿Por qué? Porque está constituido básicamente por grasa, y la grasa es súper intensa en T1, y aquí vemos una tumoración que está ampliando el espacio y comprimiendo la médula. Aquí vemos en T2 que esta tumoración es intensa la médula, está comprimiendo el cordón medular, y con el contraste tiene un reforzamiento muy homogéneo. En este otro caso, mejor dicho, en esta otra imagen, vemos cómo tiene un crecimiento hacia el neuroforamen, ¿no? Se trataba de un meningioma. Bueno, entonces, como conclusiones, podemos decir que la modalidad de imagen para los tumores de la médula espinal definitivamente es la resonancia magnética, ¿no? Por su gran resolución espacial y de contraste. El abordaje debe ser realizado por compartimentos, ya que acorta los diagnósticos diferenciales. Cuando hablemos de compartimento intramedular, principalmente estamos hablando de ependimomas y astrocitomas, la mayoría de las veces. En el espacio intradural extramedular vamos a hablar de 3, meningiomas, schwannomas y neurofibromas, y en el espacio extradural principalmente metástasis. No sé si tienen alguna pregunta antes de pasar con el segundo tema. Me parece que no hay preguntas hasta ahora en el chat, doctora, así que podríamos pasar al siguiente.